Y proseguimos la intervención con un capítulo absolutamente necesario para entender la pintura de Lavinia Fontana, como es su condición de retratista. Algo fundamental, con un catálogo realmente muy amplio y que nos dibujan una idea de Lavinia como ciertamente una pintora, una retratista de la ciudad de Bolonia. Tenemos para explicarlo a la profesora Angela Gherardi, que realmente ha colaborado también en el catálogo, como también María Teresa Cantaro, Vera Fortunati. Son de esas personalidades para acercarse al mundo boloñés realmente imprescindibles. Y además los trabajos de Angela Gherardi, ayer lo decía Vera Fortunati cuando se refería a la profesora Gherardi como una estupenda conocedora de los retratos de Lavinia. Una monografía imprescindible es su trabajo sobre Bartolomeo Passerotti, uno de los pintores importantísimos, fundamentales de Bolonia, y que son parte fundamental para entender el género practicado por Lavinia. Bueno, pues ese panorama fundamental es el que nos va a dibujar ahora la profesora Angela Gherardi, a la que agradecemos su participación, sus consejos y que esté hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias de mi parte a Leticia Ruiz y antes por su invitación a este tan importante simposio. Gracias a Paloma, quien me asistió a través de una serie de mail, de correos electrónicos que me han ayudado muchísimo. La actividad como retratista de Lavinia Fontana es el tema de esta conferencia. Y de entrada hay que decir que las mujeres pintoras del Cinquecento italiano entran al mundo del arte justamente a través de la puerta del retrato. ¿Y eso por qué? Bueno, probablemente para no llamar demasiado la atención. Al empezar una nueva trayectoria, las pintoras no debían suscitar ni envidias ni escándalos. Tenían que mantener un bajo perfil, diríamos hoy, entrar por la puerta de atrás. El retrato, dentro de la jerarquía de los géneros o de los sujetos, ocupaba una posición, en fin, no siempre la misma, pero siempre en todo caso hacia la parte baja de la tabla, diríamos. Un escalafón que dominaba la pintura histórica, los cuadros de arte sacro, los retablos, los lienzos de tema histórico, mitológico. El abogado del diablo preguntaría, ¿y por qué no entran a través del bodegón, de la naturaleza muerta, que tampoco está en las zonas altas de la tabla? Yo me lo pregunté y me contesté diciendo que prácticamente el retrato en el siglo XVI es un género que cuenta con una extraordinaria fortuna, cosecha una gran fortuna. Todo el mundo quería un retrato, aunque luego decía, bueno, que no estaba muy bien, que no era muy semejante al original, pero todo el mundo quería tener un retrato. Y en el mundo del arte y de los retratos, en el siglo siguiente entrarán a lo grande. Las mujeres y también en general entrarán en la gran época del retrato. Así que las mujeres también pasan por esta puerta. Mejor dicho, entran por la puerta del autorretrato. Las pinturas del Cinquecento se realizan estos autorretratos en edad juvenil. El hecho de que echen mano del autorretrato es muy significativo. Este es el autorretrato que tenemos en la exposición, que está en Roma, en la Academia de San Lucas. Es un pequeño retrato. Normalmente tienen un tamaño reducido estos pequeños autorretratos. Lo hacían de jóvenes. Había una gran demanda de autorretratos de pintoras. Los literatos, los artistas, los coleccionistas querían ver estas obras, porque a través de ellos
de ellas veían el rostro de estas mujeres artistas, consideradas casi como fenómenos, ¿no? Maravillas vivas. Alrededor de estas pintoras se creó la cultura de la maravilla, así se denominó. Por su parte, las pintoras, a través del autorretrato, se construían una identidad, se enseñaban al público de los posibles clientes y se proponían ante la sociedad de los sabios, de los doctos. Empecemos, pues, por este autorretrato ante la Spinetta, que forma parte de la exposición. Aquí arriba tenemos estas líneas en latín, en letras de molde. Lavinia Virgo prosperi fontane filia ex speculo imaginem oris sui expressit anno 1577. Es la Virgen Lavinia, hija de Próspero Fontana, que a través del espejo, gracias al espejo, sacó la imagen de su rostro en el año de 1577. Se habló mucho de este retrato ayer. No voy a tratar todas las palabras de esta inscripción. Tenía 25 años. Había empezado hacía poco, hacía un par de años, a pintar. Y esta efigie, esta imagen, lleva una fecha importante, la de sus desponsorios con Giovan Paolo Zappi, un miembro de la pequeña nobleza de Imola, procedente de una familia de mercantes probablemente. Imola es una ciudad pequeña, casi un pueblo, lo vimos antes en el retablo que Cantaro nos enseñó. Es una ciudad no muy lejana de Bolonia. El autorretrato que vemos ahora en pantalla quizás estuviera destinado a la familia del novio, una forma de presentarse como otra cualquiera, pero que sea el fin de la finalidad del lienzo no lo podemos decir con seguridad, porque sabemos que había más autorretratos. Uno se encontró muy recientemente, en el año 75, se publicó hace poco, en el 2005, que es un autorretrato del 75. Había más, autorretratos, este que se acaba de encontrar, pero también más autorretratos, según nos cuentan las epístolas de la autora, de estos mismos años. Lo que llama la atención es que en lugar de pintarse a sí misma pintando, se pinta a sí misma tocando la Spinetta. Sin embargo, al fondo vemos el caballete que recuerda su actividad de pintora y la criada está sujetando la partitura. La imagen, no, digamos, ya la hemos conocido, ya la hemos visto en este autorretrato con criada de 1559-60, obra de Lavinia, un poquito antes de la marcha a España de la pintora cremonesa. Y tenemos aquí la misma tipología de autorretrato, porque mostrarse a sí misma tañendo y no pintando, lo hemos ya entendido un poco, ¿no? Digamos, se debe a la gran fortuna que las páginas del Tratado de Conducta, El cortesano de Baldassar Castiglione de 1528, son las ideas sobre la educación humanística de la mujer que allí se encuentran y se divulgan, ¿no?, a través de estos tratados, incluso los había anteriores. ¿Y por qué el cortesano tiene tanta suerte, tanta fortuna, tanto éxito? Bueno, ello se debe probablemente a que se había podido difundir a través de la imprenta, y ello había dado mucho empuje a las ideas acerca de la educación de la dama de palacio. Y es que, de hecho, Castiglione afirma que las mujeres cultivadas de buena educación han de tener, cito, conocimientos de letras, de música, de pintura, para poderse desempeñar y desenvolver con gracia en la sociedad. Fin de la cita.
Cómo Lavinia puede haber conocido la obra de Sofonisba, esto ya no lo sabemos. Es una cuestión quizás algo baladí. Hay algo que no valoramos del todo. ¿Hasta qué punto es importante el vehículo de las cartas? Lo que contaban, lo que decían. Me he dado cuenta al estudiar que algunas descripciones que leemos muy rápidamente, muy aprisa, tenían una importancia fundamental, porque a través de estas descripciones el que leía la carta veía lo que se describía, porque hoy estamos acostumbrados a la tele, ¿no?, a las fotos, pero no podemos comprender hasta qué punto era fuerte el impacto de la descripción de una imagen. Es suficiente, es suficiente con que Lavinia hubiese leído simplemente una descripción del cuadro de Sofonisba para que se inspirara de esta guisa. Pero, bueno, esta solo es una hipótesis. Sofonisba es importante para Lavinia y justifica también esta exposición un poco a la Plutarco, ¿no? Vidas paralelas de ambas pintoras. Una tradición que se remonta a los primeros estudios del siglo XVI. Pasamos ahora a este estudio, este medallón, un autorretrato en cobre de 15 centímetros, muy pequeña obra. Y también lleva firma y fecha. Sin embargo, aquí añade el apellido, pero el del marido, Zappi. Lleva 2 años casada y a partir de aquí casi siempre se firmará con el nombre del marido. Vemos muchas antiguallas, objetos antiguos en su gabinete, lo que nos recuerda que la casa de Próspero Fontana estaba repleta de dibujos, como dijo Cantaro antes, de dibujos, fragmentos, figuras, estatuillas. En fin, coleccionar antigüedades era la gran pasión de aquella época y están dispuestos en una repisa, en un estante que no se ve muy bien, pero están ahí. Hay grabados, esta obra está en los Uffizi, hay grabados del siglo XIX que reproduce esta imagen y nos hacen entender incluso de qué figurita se trataba. Fíjense en esta figura que volverá a colación más tarde. Es una Venus en cuclillas que recuerda a una obra anterior. El peinado y todo el atuendo es muy rebuscado y muy refinado y lleva en su mano el estilo para dibujar. En este momento no tiene caballete, no pinta. Entre los muchos aspectos de su actividad de pintora, ella se inclina por el del dibujo. ¿Por qué? Pues porque tiene relación esta elección con el cliente, el comitente, que es el dominico español Alfonso Chacón, famoso polígrafo, coleccionista, estudioso de las catacumbas, que justamente en 1578 las catacumbas que han sido descubiertas en Roma, en Vía Salaria, luego se mantuvo ahí como en stand-by este descubrimiento, pero bueno, es uno de los fundadores de una nueva disciplina, la arqueología cristiana. Esta relación entre Lavinia y Chaconio, es decir, Chacón, la conocemos porque existen un par de cartas alrededor de estas fechas, entre el 78, este cuadro es de, esta pintura es de 79, ella era muy lenta a la hora de contestar a las cartas, porque además escribía de forma muy caligráfica, escribía muy lento, muy bonito, pero muy lento. También se comentó ayer una caligrafía que Alessandro Conti estudió hace muchos años porque está llena de símiles, de metáforas. Escribe bien, con un estilo muy articulado, muy rico. Le gusta gustar. Sabemos por estas cartas, conocemos
de la relación entre Chacón y Lavinia, y sabemos que esta imagen supuestamente iba a ser convertida en grabado para difundirla y darla a conocer en toda Europa, un proyecto que no llegó a buen puerto por razones financieras, como a menudo ocurre, pero nos da a entender hasta qué punto estaba cargada de significados esta imagen para la pintora. Chacón nos dice además que esta imagen debe acompañar la de la famosa Sofonisba. Chacón tenía una colección de hombres ilustres, entre los que por primera vez distingue a unas mujeres ilustres, hace de ellas una categoría. Están los mercenarios, los papas, los obispos y también las mujeres ilustres, una categoría más. Y la imagen de Lavinia debe estar destinada a acompañar a la de Sofonisba. Y cuando contesta dice, pero yo cómo puedo acompañar a Sofonisba siendo ella tan buena, yo con las tinieblas de mi retrato voy a... ¿Qué voy a hacer a su lado? En fin, pero bueno, en fin, se crea este contacto entre el teólogo español que vivía en Roma y la pintora boloñesa, gracias a Carlo Sigonio, historiador y profesor en la Universidad de Bolonia, del que se acaba de hablar. El retrato de Carlo Sigonio está en Módena, en el Museo Cívico, y está pintado por Lavinia justamente en épocas de su relación con Chacón, hacia 1578. Porque el retrato... A ver, aquí, este es un trozo de firma, porque el retrato no nació como óvalo, se redujo en este sentido a lo largo del siglo XVIII probablemente, y la firma ha quedado fuera, se ha recortado. Ahora se lee solo Lavi Fon. También la fecha estaba, que se perdió, pero sobre la base del estilo y de estos contactos a los que aludía anteriormente, se puede fechar en torno a 1578. Sigonio es un intelectual puntero, ¿no? A la vanguardia, conoce a Próspero Fontana y el obispo Paleotti les consultaba cuando estaba trabajando en torno a su discurso, en torno a las imágenes sacras y profanas, que se publicó en 1572, parcialmente publicado, porque originariamente eran 5 libros, tenemos los títulos, pero llegó a publicar solo los 2 primeros. Y es uno de los tratados más importantes de la Contrarreforma que gira en torno al arte y además está redactado en lengua vulgar, en lengua romance, mientras que la Iglesia seguía utilizando el latín. Sigonio está hablando con la mano típica, en el gesto típico del que está hablando, pero si uno sabe algo de gestos, también entiende que este hablar es un hablar de cierto tipo. No está diciendo qué bueno hace hoy en Bolonia. Está llevando a cabo una reflexión sobre la base de argumentos muy intensos, muy serios. Es lo que más tarde se definió discusión gestus, el gesto del argumentar, del debatir. Está dando una lección, quizás. Es posible que, al fondo, los que se ven sean estudiantes. Casi parece que estamos viendo una guardia suiza, ¿no? Porque acababa de mudar su estudio al archigimnasio. Y el fin de aunar todo el mundo en el archigimnasio era también el de mantener bajo control todo el mundo cultural. Y está sentado ante un escritorio con una magnífica colección de objetos de escritorio y una carta. En esta carta dice el muy magnífico Carlo Sigonio, gracias a este recurso sabemos de la identidad del representado. Fontana
digamos que le gusta imitar en cierto sentido o inspirarse en, el estilo flamenco a la hora de definir el rostro, el jubón, la barba, los ojos, el forro de piel. El retrato representa al estudioso rodeado por sus objetos que evocan, aluden a sus intereses intelectuales. Y es una tipología que es muy frecuente en Bolonia, una ciudad universitaria, ciudad de arte, como podemos ver en este retrato de astrónomo que está en Roma, en la Galería Espada, un retrato que en la silla lleva las siglas PF, que durante años dio mucho. Passerotti fece o Prospero Fontana, dio mucho que hablar. Luego Vera Fortunati lo devolvió a Prospero Fontana de forma definitiva. Me interesan pues dos cosas aquí. En primer lugar, este tipo de retrato que en Bolonia es muy frecuente, pero también quiero que se fijen en esta fuga final, ¿no? El ir más allá de la pared de fondo y poder echar un vistazo a una estancia más lejana, con dos personas abriendo una ventana. Y también me interesa que este astrónomo desconocido, con este globo celeste, está apuntando hacia esta esfera que está rematado este globo por una estatuilla que recuerda y mucho la del autorretrato en el estudio de Lavinia, esa figura en cuclillas. Quizás remite de alguna forma al taller de Prospero en el que Lavinia se formó. En 1581, cambiando ya de género, Lavinia Fontana realiza un retrato muy grande, muy importante. En 1581 tiene 29 años, así que pinta rápidamente y aprende rápidamente. Realiza un retrato de más de 2 metros de altura. Es como si uno tuviera a este caballero justo enfrente, tamaño natural. Es un retrato de una colección particular, colección privada, fechado aquí en el borde de este tapete. ¿Quién es? Bueno, recientemente María Teresa Cántaro lo identificó sobre la base del escudo de armas que está encima de la puerta, que no se ve aquí, que solo se ve con rayos ultravioletas. El escudo de armas no se ve, pero con los rayos ultravioletas se puede entrever. Y María Teresa Cántaro nos dice que es Gentile Sassatelli de Imola, que murió 2 años después de este retrato, en el 83. En la mesa tenemos su casco y su espada, que recuerdan su vida pasada en el ejercicio de la guerra, hombre de armas, muchas veces guiando las tropas pontificias, un mercenario, un guerrero. El gesto de la mano, aquí quiero destacarlo. Ay, perdonen, le he dado hacia atrás. Aquí estamos. El gesto de su mano izquierda, descansa la mano en el puño de la espada. Es más, el pulgar está metido justo dentro del puño y es algo que saca, digamos, que imita en Bartolomeo Passerotti, que ya teníamos en este autor. Es una gran obra, una obra maestra de Lavinia. Una Lavinia de 29 años. Tenemos unos decorados casi teatrales que recuerdan la puesta en escena de todos los retratos de Prospero y esta dinámica de los gestos que también encontrábamos en Carlo Sigonio, en el retrato de Carlo Sigonio. Esta mano, como ven, justamente con el pulgar dentro de este hueco del puño, pues es de Bartolomeo Passerotti, al que todo el mundo elogiaba por estos retratos hablantes, según decían. Este gesto es muy raro, pero característico. Lo inventa él. Es un retrato de caballero desconocido que está en Florencia,
Valencia, Museo Gardini, 1579. Un gesto muy actual, muy en boga en aquel entonces, porque también los gestos, como algunos detalles, tienen su época concreta. Son como las palabras, ¿no? Son un léxico figurativo que tiene cierta duración. Y es muy importante, pues que exactamente el otro retrato es de 2 años después. Para precisar, Próspero Fontana y Bartolomeo Passerotti son las dos primeras referencias para los retratos de Lavinia Fontana. Referencias boloñesas muy elevadas. Se trata de dos retratistas de gran peso, de gran prestigio. Passerotti, sobre todo, estaba en el cenit de su fortuna. Un retrato molto grande. Y aquí os voy a mostrar un retrato muy grande, puesto que mide 2,50 por 2,20 o 2,30 aproximadamente. Es de verdad imponente, porque mide casi como un retablo. Un cuadro que Lavinia Fontana, al pie, firma y fecha. Está firmado y presenta como fecha 1580. Lavinia tiene 32 años en este momento. Y este es el retrato imponente de la familia Gozzadini, retrato que se encuentra ahora en Bolonia en la Pinacoteca Nacional. Es un retrato de que en realidad no sabemos mucho. Conocemos el nombre del autor, conocemos el año, conocemos las personas retratadas, reconocemos a las 5 personas, todas de la misma familia. Es la familia Gozzadini, y además sabemos que la comitente es esta joven mujer con vestido rojo, que es Ginebra Gozzadini, no, Laudonia Gozzadini, que tiene más o menos la misma edad que Lavinia. Es muy fácil entonces que al hacer este retrato que es tan especial, las dos mujeres en realidad hablaron entre sí. Habían construido esta puesta en escena tan sutil y también gracias a una serie de conversaciones que habían tenido. De este retrato tan importante, Lavinia Fontana realiza como mínimo otras 4 réplicas destinadas a las distintas ramas de la familia, porque era una de las familias más conocidas en Bolonia. Uno de estos se han perdido, pero otro está en Colonia, en el Museo de Colonia. Entonces tenemos 2 de la familia Gozzadini. Aparte de la historia de las 2 mujeres, hay 5 miembros de la familia. El padre de familia, Ulises, que está en el centro, y las 2 hijas, Ginebra a la izquierda y Laudonia en la derecha. Hay que decir que su vestimenta, la blanca y la roja, hacen una alusión a los colores del escudo de armas de los Gozzadini. A sus espaldas aparecen los maridos y los primos, Aníbal con la carta en la mano y Camilo con la espada de la Orden de Jesucristo, una orden portuguesa. Además, tenemos varias noticias respecto a este cuadro, porque Camilo nos dejó uno de esos libros que interesan ahora muchísimo en Italia a los historiadores de la literatura, un libro de familia, de recuerdos, donde se iban apuntando como si fuera una especie de cronistoria de los acontecimientos más importantes de la familia, nacimientos, fallecimientos, compras importantes, cómo va creciendo y disminuyendo la familia. Aquí están sentados alrededor de una mesa, hay 2 de pie. Aquí también, en el centro de la mesa redonda, aparece un perrito que lleva joyas, de hecho tiene pendientes, que es el símbolo de la fidelidad. Eso es algo que quizás saben poco. Estos perritos tan ricos, yo diría, y también mantenidos. También hay otra pintora mujer, la Orsola Magdalena, una monja. Ella también ha pintado estos perritos con pendientes.
y se repiten. Aquí también en la exposición podéis verlos. Aquí el perrito está en el centro, es decir, que es un personaje central. Y es símbolo de la fidelitas, es decir, la fidelidad, para garantizar la armonía familiar. Es una característica muy rara. Esto no quiere decir que no haya otros, pero así esto es algo raro en el retrato, es reunir en un mismo cuadro a vivos y muertos, sin respetar las relaciones de edad entre los representados. Porque Ulises, ya fallecido, el paterfamilias en el centro, y Ginebra, que están unidos por el gesto de la mano en el brazo. Ginebra lleva solo 3 años muertas y Ulises, en cambio, lleva más de 20 años, cuando las dos hijas eran niñas. Es decir, que es un retrato falso, porque los Gozzadini, tal como están representados, no han existido nunca. Pero está apoyado por una compleja estrategia de la memoria, que Lavinia Fontana consigue poner en escena de una forma muy hábil. Es probable que este retrato además tuviera un valor jurídico, quería decir a quién tenía que ir el patrimonio familiar muy rico. De hecho, este retrato nos puede decir muchas otras cosas. Es un retrato disciplinado porque están de una forma paratáctica. Es un poco lo mismo que escribía Galeotti respecto al retrato. Hay una disciplina social fuerte, lo que llama Prodi, este disciplinamiento o esta disciplina social. Galeotti quería una bonomia en la cual los afectos familiares apartecían o pertenecían a una trama clara de relaciones domésticas. Este retrato, que por otro lado es muy lujoso, porque hay toda una serie de partes muy preciosas, muy ricas en los vestidos, y esto nos hace entrar en este clima de Bolonia post-Concilio de Trento. Pero bueno, ya seguimos. Aquí, y está expuesto en la exposición, tenemos un retrato de recién nacido en la cuna, que ocupa un lugar muy especial en la producción de Lavinia Fontana, que es una pintura que presta muchísima atención al mundo de los niños, quizás porque ella tuvo hijos, 11 nada menos. Aquí podemos decir que aquí, esto alrededor de 1583, nos habla de una edad, el alba de la vida, justamente cuando la vida comienza, que hasta ahora en la pintura no había sido representada nunca antes, menos en lo que es la representación de Jesús niño. Este niño, desde luego, se aleja mucho de los niños Jesús de Federico Barocci, por ejemplo. De hecho, no es casualidad que este retrato pertenecía un poco a la escuela de las marcas, por ejemplo, que en realidad no tiene nada. Pero Lavinia Fontana presenta esta decoración áulica, esta escena congelada. De hecho, algunos han dicho que quizás el niño estaba muerto, puede ser. Pero es un contraste fuerte el que vimos. Decimos, el niño está acostado, tumbado en esta cuna, como si fuera casi como una perla en una concha. De hecho, en Bolonia, a finales del siglo XIX, primero siglo XX, cuando se va extendiendo la artesanía artística de Emilia, la cuna la reconstruyen, la copian y al final termina en la Fiera de San Luis. Esto para fijaros lo que puede salir de un cuadro. El cuadro está fechado en 1583. También el retrato de Antonia Ghini, la sobrina del Ghini citado con anterioridad. Tal como leímos en toda la escrita, esta niña muere por la viruela
a 2 años, 9 meses y 6 días. Esta seriedad, digamos, de edad, digamos, de catálogo, utilizado para definir, aclarar la edad de la niña, pero que es un reflejo de la ansiedad que se produce por la necesidad de darle un testimonio auténtico, al que se pueda creer, a estas vidas precarias. Porque la mortalidad infantil se hacía que los niños se vivieran de una forma efímera, precaria. Además, para dar rigor a esto, era que en esos años se estaban extendiendo los relojes mecánicos y empezaba a haber un sentimiento del tiempo más definido. De hecho, no es casualidad que Gregorio XIII llama a un experto para justamente preparar estos relojes. Ella lleva el vestido típico de la primera infancia, que tiene un manguito en la mano y la otra mano, en cambio, está apoyada en una fruta. Puede ser que sea una manzana. Entonces, si es una manzana, la entendemos en ese sentido, puede hacer una alusión al pecado original, del cual llegaron al mundo dolor y muerte. Es decir, que la muerte de esta niña viene a formar parte de una meditación cristiana más amplia. Hacia finales de los años 80, bueno, para los niños, aquí también hay un niño hermosísimo aquí en la expo con las flores. Son los niños que aparecen en un retablo, son retratos extraordinarios. Hacia finales de los años 70, Lavinia pinta retrato de médico. Probablemente se trate de Girolamo Mercuriale. Es un retrato que ahora mismo está en la Walters Art de Baltimore. Que se trate de un médico es casi seguro, porque esto nos lo indica el libro que está representado, libro hacia el cual este hombre tiende la mano. Y este libro es el De Humani Corporis Fabrica, muy conocido, de Andrea Vesalio, de 1543, que fue el primer tratado de anatomía. La página del libro está abierta sobre una imagen famosísima del esqueleto melancólicos que está meditando. Es una de las tablas más famosas de este libro. Además, en la mesa vemos una esfera armilar y en el fondo hay una librería. La mitad está cubierta por una cortina verde. En la librería, en el dorso, se pueden leer los nombres de estos libros, los autores: Galeno, Avicena, Hipócrates, Platón, Aristóteles, Averroes y Plinio. Es el no va más de todas las ciencias médicas y naturalistas y filosóficas del Cinquecento. Ya hemos dicho que se trata de Jerónimo Mercurial de Forlì. ¿Cuáles son los indicios? Porque desde luego había muchos otros nombres, como por ejemplo Veri en el 76, que había preparado ha sugerido el nombre de otros anatomistas, como por ejemplo Valverde. ¿Por qué Mercuriale? Los indicios son los siguientes. Mercuriale, un hombre que enseñó durante 6 años en la Universidad de Bolonia, desde el 87 al 93. Sabemos por varias cartas de Lavinia que le conocía y además había realizado su retrato, más de uno, porque hay todo un carteo entre ambos. Además, podemos añadir que había escrito sobre las enfermedades de los niños, es decir, que podía ser un médico de referencia, aunque quizás esto lo llevo un poco demasiado para allá. Esto para defender que el representado puede ser Mercuriale. Vamos a dejarlo pendiente, pero digamos que es muy probable que así sea. En 1594, ahora voy a mostrar una serie de grabados del Ottocento. Bueno, en 1594, repito, hemos llegado ya a los años 90. Mientras que en cambio Mercuriale era de los años 80, 87, 88 y ahora llegamos ya a los años 90. Pues bien, en el 94 Lavinia pinta los retratos de los duques de Sora.
Lo que os muestro aquí son dos grabados a la acuarela, este es el primero y este es el segundo, de ver quiénes son estas personas. Esta es Costanza Sforza de Santa Fiora. A los 16 a los 17 años se había casado con Giacomo Boncompagni, hijo natural del Papa Gregorio XIII, porque hay que decir que antes de ser papa tuvo este hijo. De todas maneras era un hijo natural del Papa, de Gregorio XIII. Porque el padre en el año 1589 le había comprado el feudo de Sora. Giacomo Boncompagni y la mujer entonces asuman el título de duques de Sora. Estos retratos, estos grabados, nos informan, porque además aparece la firma y la fecha, que en 1594 Lavinia los había retratado. Este grabado se encuentra en una obra muy importante que se llama Familias Italianas Célebres, una obra de Pompeo Litta, y le dedica unas páginas a Boncompagni. Lavinia Fontana tenía una relación especial con los Boncompagni porque la apreciaban, tal como nos dice Malvasia. Malvasia fue el historiador, fue el biógrafo de los pintores boloñeses y nos dice, y voy a citar, fue la pintora del Papa Gregorio XIII y de toda la casa Boncompagni, que siempre le honoró, le dio beneficios y la protegió. Y tan grande fue la estima que tenían hacia ella que cuando pasó por Sora, Vignola y otros sitios, invitada por esas excelencias, fue allí recibida como una princesa, haciendo un encuentro formal y preparando las calles con las milicias que estaban preparadas para su llegada. Es decir, que ella conoció Sora entonces. Y Vignola está cerca de Boloña, pero Sora, en cambio, es en el Lazio, en Frosinone, una ciudad del Lazio. Decir que tenemos un documento encontrado por Patrizia Tosini hace ya bastante tiempo, pero todavía no se está circulando. Pues bien, en 1986 ella estuvo en Roma y puede ser que en esa ocasión visitara Sora. De los dos retratos, solo el retrato de la mujer se encontró en Roma, en el Casino de la Aurora de los príncipes Boncompagni Ludovici. Esta es una foto que yo he hecho de la monografía de María Teresa Cántaro y espero que lo hayan restaurado porque no estaba en muy buenas condiciones. Se ve Costanza en la parte interna del palacio, cerca de una puerta que se abre sobre una lonja. ¿Vista la elegancia? Bueno, ella está aquí, en esta zona, aquí. Viste de una forma muy elegante, lleva, y de hecho se habla de ella en las fuentes que hablan de ella, un collar muy vistoso. En la mesa aparece el perrito fiel que apoya la pata sobre la mano de la dama, en un gesto que recurre bastante en la retratista femenina del segundo Cinquecento. El retrato del hombre, es decir, Giacomo Boncompagni, se ha perdido, no se sabe muy bien. Yo he encontrado una vieja foto en la red y es la que os muestro aquí. Yo no sé si sigue habiendo, pero aquí muy claramente se ve la firma allí donde está colocada. Esta la han añadido quizás en el siglo XVIII-XIX, está escrita. El nombre de Giacomo Compognante antes estaba aquí. Además, para identificarlo, vemos la cruz del Orden Militar de Calatrava. Además, es significativo observar que en la mesa aparece este reloj mecánico, que aparece también en retratos de Carlos V. Seguimos y ahora vemos
esta cosa curiosa, lo hemos visto también antes, es un retrato curioso, que es Antonietta González, se encuentra en el Museo de Château de Blois. Aquí Lavinia, bueno, estábamos más o menos hacia 1594. Lavinia está bastante cercana a los estudios de Aldrovandi, un científico boloñés que mantenía contactos con el padre de Lavinia, Próspero. La historia de esta familia de los González, que desde luego vivía aprovechándose del hirsutismo, porque era algo que podía despertar la curiosidad, y se ha estudiado. Hay un libro de hace unos 10 años que se llama Aquí el retrato del caballero, y es justamente la historia de esta familia. Aquí aparece Antonietta. Lo sabemos por lo que dice la hoja que ella sujeta. Y la niña se presenta y dice: de las Islas Canarias fue llevado hasta el serenísimo rey de Francia, Don Pedro, hombre salvaje, que se encuentra actualmente cerca del serenísimo duque de Parma. Y yo, Antonietta, ahora me encuentro cerca de la señora Isabella Pallavicina, señora marquesa de Soraña. Vienen de Canarias, han pasado por Francia, llegaron a Parma, y ahora la niña, que se vendían como si fueran animalillos, la niña está en la casa de Isabella Pallavicina. Y está muy relacionado con este retrato. También el dibujo, lo voy a mostrar aquí rápidamente. El dibujo, porque Lavinia tiene una marca gráfica, un signo gráfico muy hermoso. Ella por lo general pinta con lápiz, no con plumilla, mientras que en cambio Próspero utiliza la plumilla. Ella, desde luego, los dibujos que tenemos están realizados con lápiz. La niña, entonces, el retrato antes estaba en Nueva York. Llegamos a 1600 con esta Judith con la cabeza de Holofernes, y la voy a mostrar porque desde luego es un retrato magnífico, porque debajo de Judith probablemente hay una dama boloñesa, quizás es Bianchetti. En el pecho lleva este pavo que está justamente con la rueda abierta, y veis que el rostro de verdad es un retrato. Este retrato en el siglo XVI, en el siglo XVII tuvo un po' el boom del teatro en esa época. Voy ahora a hablar, en cambio, muy rápidamente de Roma, y con ello termino. Roma es la última etapa de la vida de lo que es la carrera de Lavinia Fontana. Ella llega a Roma a finales de 1603 y muere allí en 1614. Son 10 años más o menos los años romanos, pero conocemos muy poco. Por el escritor de arte Giulio Mancini sabemos que entre sus admiradores tenía un embajador persa. También quiso un retrato, bueno, aquí hay una especie de novela de cotilleo, retratos hermosísimos, entre ellos, por ejemplo, el del Papa Paolo V Borghese. Pero este retrato luego se pierde. Estos años bastante oscuros, sin embargo, se han encontrado muchas nuevas atribuciones gracias a hallazgos como la que presenta Massimo Moretti hace poco, que le restituye el retrato del arquitecto boloñés Ottaviano Mascarino de Roma.
es un retrato que se encuentra en Roma, en la Academia de San Lucas, porque Lavinia desde luego conocía al arquitecto Mascarino, con quien mantenía relaciones muy amistosas. De hecho, ella tenía los dibujos de Raffaellino d'Arezzo, que eran dibujos que tenía Mascarino en su colección. Además, tenemos el testamento de Mascarino. Y en este testamento dice que él quiere ser representado por la valiente pintora en un retrato destinado a la Academia de San Lucas, porque Mascarino había sido príncipe, había sido director de la Academia de San Lucas en 1604 y a su muerte había dejado en la Academia todos sus dibujos, los dibujos de su colección. Aquí vemos en la cartela 1606, que es el año en que Mascarino murió. Y desde luego no nos da muchas pistas de la composición, pero el estilo responde bastante bien al de Lavinia. Y es un estilo que nos da una serie de indicios para creer que esto es cierto. Yo creo que podemos aceptar este hecho. Y ahora, como cierre, yo diría que de esta pequeña, verdaderamente pequeña, antología de retratos que les he mostrado, vemos cómo aparece claramente toda la red de relaciones que la pintora se fue construyendo con paciencia a lo largo de toda su carrera, para resultar con mucha comprensión en muchos aspectos de las sociedades de la época, sobre todo su talento como retratista, muy sabia y muy cuidadosa. Gracias.